Los fracasos en la carrera espacial son infinitas, desde el detalle de cada prueba y de cada misión hasta las más grandes y graves, incluso con pérdidas humanas. Las misiones espaciales siempre estuvieron cubiertas por mantos de dudas y eternas preguntas no respondidas jamás, con la verdad. La que lleva todos los premios es aquella que aún después de 50 años es si realmente el ser humano pisó la Luna. Defensores y detractores opinan lo que sea para confirmar o refutar tal evento, pero en honor a la verdad, la gran pregunta aún retumba en nuestros oídos. ¿Realmente esto ocurrió? A 2 años de que la NASA junto a sus socios realicen una hazaña equiparable a la de 1969, las dudas ya no solo surgen de si realmente estuvimos allí o es la primera vez que la visitarán, porque ante tanto traspiés por el sucesivo fracaso de una nueva prueba, la del Artemis 1, la duda va tomando un viso de credibilidad sobre si realmente pisamos suelo lunar. Si hoy la tecnología supuestamente debería no solo mejorar, sino también acelerar los tiempos y los errores, como hace más de 50 años se pudo, y no solo una vez, sino varias veces pisando suelo selenita, incluso jugar al golf, andar en auto o dejar algún souvenir sobre ella. A esta altura del retraso de Artemis 1, permítanme una duda. ¿Estuvimos allí? ¿O es la primera vez que se intentará llegar a suelo lunar? Si esto último fuese cierto, todo lo que defendimos y no ciegamente caería en saco roto, pero aún aguardamos respuestas que satisfagan. Programa Artemis. ¿Nunca fuimos a la Luna? ¿O nos mintieron muy bien? ¿O esta vez está costando demasiado? Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, ante la expectante mirada de millones de telespectadores, plantó su pie izquierdo en la polvorienta superficie lunar, convirtiéndose en el primer ser humano que imprimía su huella sobre nuestro satélite. La televisión mostraba el acontecimiento en directo mientras la humanidad en pleno contenía la respiración. Nadie dudaba de que se trataba del comienzo de una nueva era. El astronauta inició el paseo alejándose del LEM, el voluminoso módulo lunar con apariencia de insecto, en el que había llegado hasta allí. Armstrong respiraba dentro de su escafandra una atmósfera que contenía un 71% de oxígeno. Caminaba muy rápido gracias a la escasa gravedad. La luz solar, sin ninguna atmósfera que la atenuara, era muy fuerte y aportaba a la escena una iluminación perfecta. Hay que reconocer que, contado así, resulta un relato bastante emocionante. Hay incluso quien piensa que es demasiado cinematográfico, demasiado perfecto para ser real. Autores polémicos como Bill Kaysing y Ralph René afirman sin ningún rubor que los desembarcos lunares de las misiones Apolo fueron un elaborado fraude. Entre otros argumentos, sostienen que en la década del 60 la NASA no había adquirido aún un desarrollo tecnológico lo suficientemente elevado como para permitir un alunizaje real. En cambio, lo que sí existía era una perentoria necesidad de ganar a cualquier precio la carrera espacial, un objetivo propagandístico vital en el marco de la Guerra Fría, por lo que Armstrong pudo dar en ese momento su pequeño paso para un hombre no a 500.000 de kilómetros de la Tierra, en las polvorientas llanuras del Mar de la Tranquilidad, sino en otras llanuras no menos polvorientas, que se encontrarían a apenas 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas, concretamente en unos estudios cinematográficos construidos a tal efecto y en secreto en el desierto de Nevada. El presunto fraude lunar es un elemento que ha terminado por calar hondo en la cultura popular norteamericana e incluso ha sido recogido en guiones cinematográficos como los de Los Diamantes son Eternos en 1971 o Capricornio 1 en 1978. No nos encontramos ante una simple leyenda urbana, sino que se trata, en la mayor parte de los casos, de personajes con una profunda información técnica que tienen argumentos de peso suficiente como para al menos abrir el resquicio de una duda razonable.
Leamos, por ejemplo, al ya citado Bill Kaysing, que dice: bien, tengamos en cuenta que el motor del módulo lunar desarrollaba unos 5.000 kilos de empuje. Yo he visto muchos cohetes de estas características en acción, decía, y son tan potentes que arrancan de cuajo las rocas que se encuentran en las proximidades de donde actúan. Un motor con 5.000 kilos de empuje debería haber abierto un agujero en el suelo lunar y levantado una enorme nube de polvo. Ninguna de estas cosas aparecen en las fotografías y filmaciones presuntamente tomadas en la Luna. La ausencia de cráter debajo del módulo lunar es la evidencia más sólida que tenemos de que algo extraño sucede con esas fotografías, eso sin contar con la ausencia de estrellas en el cielo, afirmaría. Ya en los años 70 se empezó a especular con que los graves inconvenientes técnicos sufridos en la misión del Apolo 1, que se incendió en la cuenta regresiva previa al despegue matando a sus tripulantes, habrían sido imposibles de solucionar en tan corto plazo de tiempo, apenas 2 años. Esta casi milagrosa recuperación tecnológica, unida a ciertas incongruencias, hicieron que surgieran varias teorías con el denominador común de afirmar que la NASA no ha contado toda la verdad, y lo sigue haciendo, en lo tocante a la conquista de la Luna, entre ellas la del fraude total, según la cual el hombre nunca pisó la superficie de nuestro satélite y la humanidad fue engañada en lo que habría sido el mayor engaño de todos los tiempos, gracias al cual Estados Unidos le ganaba la carrera espacial a la Unión Soviética y mostraba al mundo su poderío. Aunque esta es la teoría más extendida, no es la única. Bill Bryan escribió en 1982 Moongate, obra en la que se muestra de acuerdo respecto a la existencia de alguna clase de encubrimiento. Piensa que sus colegas pueden muy bien estar en lo cierto al decir que nunca fuimos a la Luna, pero cree que hay una razón completamente diferente para muchas de las inconsistencias que se han encontrado. Quizá realmente se viajó hasta nuestro satélite, pero Bryan demuestra que la tecnología oficialmente empleada para ello es demasiado primitiva. Su teoría es que alcanzamos la Luna con la ayuda de un dispositivo antigravitatorio secreto que la NASA probablemente diseñara años atrás, a partir de la tecnología desarrollada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos en este punto que el creador de la cohetería en Estados Unidos, catapultándolo al espacio, fue el ex científico nazi Wernher von Braun. Podríamos pensar que tal afirmación es aventurada y propia de una mente fantasiosa, pero se da la circunstancia de que Bryan es máster en ingeniería nuclear por la Universidad Estatal de Oregon y emplea en su libro sus capacidades matemáticas y conceptuales para descubrirnos lo que teóricamente es el gran secreto de la NASA hasta hoy. Esto es, que la gravedad lunar es muy superior a lo que se afirma, lo suficientemente intensa como para retener una tenue atmósfera después de todo. Ha escrito varios apéndices a su obra sembrados de complejos cálculos, destinados a demostrar estos puntos, pero no todos son números en su investigación, sino que también hay un lugar para la intuición. Dice: las transcripciones de las comunicaciones entre los astronautas y el control de la misión no corresponden a conversaciones normales, sino que más bien parecen cuidadosamente escritas. Son charlas que dejan al que las lee un extraño sabor en la boca, como si los astronautas realmente no estuvieran donde dicen. Pero, ¿por qué la NASA habría de embarcarse en un engaño de tamañas proporciones solo para ocultar el conocimiento público que la Luna tiene una gravedad mayor de lo que se pensaba? Se trata de una serie de elementos encadenados, explica Bryan. No se puede revelar una parte de la información sin que quede al descubierto todo el asunto. Si se descubriese la verdad sobre la Luna, la NASA tendría que explicar la técnica de propulsión que los llevó hasta allí, además de divulgar sus investigaciones en propulsiones alternativas, unas investigaciones que ponen en riesgo el negocio de las grandes corporaciones petrolíferas y cuyos resultados podrían conducir al derrumbe de la estructura misma de nuestra economía mundial. Sencillamente, la NASA no puede asumir ese riesgo hasta hoy. Como vemos, las conclusiones varían enormemente, pero todos estos heterodoxos se encuentran de acuerdo con un punto fundamental. Lo que se nos mostró aquella histórica jornada del verano del 69 fue completamente falso. Pero veamos a continuación en qué se basan para hacer tan atrevida afirmación. Cuando se trata de aportar pruebas, los defensores de la teoría del fraude lunar no se achican en absoluto.
y sacan a relucir decenas de fotografías oficialmente tomadas por los astronautas en la superficie lunar, que de ser todo tal como se nos ha contado, no deberían contener cierto número de interesantes anomalías que son objeto de sus sospechas. David Percy, prestigioso fotógrafo británico de la Royal Photographic Society, declaraba ante las cámaras de la Fox: "Nuestra investigación sugiere que las imágenes de los alunizajes del proyecto Apolo no constituyen un registro verdadero y exacto", y agregaría: "En nuestra opinión, las fotografías del Apolo fueron falsificadas. Muchas de las imágenes están llenas de inconsistencias y anomalías". Pero quizá la más curiosa de estas anomalías es la que hace notar Maria Blisinski, quien fuera directora de astronomía del Observatorio de Greenwich, en Londres. A falta de una atmósfera que entorpezca el paso de la luz, en la Luna las estrellas deberían ser totalmente visibles y aparecer a la vista con un brillo considerablemente mayor que en la Tierra. Pues bien, en las imágenes tomadas por los astronautas, el problema no es que se vean muchas, sino pocas. En realidad no se ve ninguna estrella. Resulta ciertamente notable que, dadas las inmejorables condiciones de observación, la gran calidad de la cámara Hasselblad con la que estaban equipados y la sensibilidad de la película Ektachrome utilizada, a ninguno de los astronautas se le ocurriese hacer una instantánea con un tiempo de exposición suficiente como para recoger ese firmamento único. Como dice el propio Keising, tuvieron una oportunidad maravillosa de fotografiar el increíble firmamento visible desde la Luna. He tenido ocasión de hablar con varios astronautas, agregaría el investigador, y todos ellos me comentaron que los tripulantes de las misiones lunares habrían podido disfrutar de la visión de millones de estrellas, por no mencionar Júpiter, Saturno y otros planetas, pero ninguno de ellos trajo de vuelta una mísera foto de ese impresionante firmamento que muestra las estrellas en toda su magnificencia. Claro que esta cuestión sirve para plantear una nueva pregunta. Si, como según parece, el viaje a la Luna fue un fraude, ¿por qué no incluir las estrellas en el decorado y dejar suelto un cabo de tal magnitud? Sencillamente porque las estrellas no son tan fáciles de falsificar como pudiera parecer a primera vista. Miles de astrónomos, profesionales y aficionados se habrían lanzado ávidamente sobre esas fotografías para analizarlas minuciosamente. Habrían medido los ángulos entre las estrellas y la posición aparente de estas en una posición tan alejada de la Tierra. No había ninguna manera, incluso con la ayuda de las computadoras más avanzadas de la época, de crear un firmamento falso aceptable para los astrónomos. Así que muy probablemente los responsables del fraude se decidieran por la solución más simple a este problema: prescindir completamente de las estrellas. Keising trabajó como jefe de publicaciones técnicas para la sección de investigación y desarrollo de Rocketdyne en sus instalaciones del sur de California entre 1956 y 1963. Rocketdyne era el contratista de los motores del proyecto Apolo. La NASA no podía ir a la Luna y ellos lo sabían, afirma Keising, que, defraudado por lo que pudo ver e intuir durante su experiencia como contratista de la agencia espacial, decidió dedicar su vida a esclarecer la verdad. Durante ese tiempo yo estaba habilitado por la Comisión de Energía Atómica para acceder a la información clasificada como alto secreto, diría Keising. Esa calificación me permitió acceder a los secretos del desarrollo de los proyectos Mercury, Gemini, Atlas y el futuro Apolo. Gracias a mi experiencia como escritor técnico, comprendí que había muchas cosas que la industria aeroespacial y la NASA hubiesen querido hacer, pero que nunca hicieron. Dicho de otra forma, no tuvieron tantos éxitos como pretendían. A finales de los años 50, cuando yo estaba en Rocketdyne, hicieron un estudio de viabilidad de un viaje con astronautas que aterrizaran en la Luna. El resultado fue que las posibilidades de éxito eran de apenas un 0,0017%. En otras palabras, era imposible, afirmaría Keising. Sin embargo, ambos, la NASA y Rocketdyne, querían que el dinero siguiera fluyendo. Dice y agrega: he trabajado en la industria aeroespacial el tiempo suficiente como para saber que esa era su única meta. Los argumentos de Keising quedaron expuestos en un libro que, a falta de un editor que se atreviese a publicarlo, fue editado por él mismo y ha tenido un inesperado éxito, convirtiéndose en un verdadero clásico entre los aficionados norteamericanos a la teoría de la conspiración. Nunca fuimos a la Luna, se titula el libro. Es el trabajo de toda una vida
en el que se recoge la multitud de documentos, testimonios y fotografías que el autor recopiló pacientemente a lo largo de esos años durante los que se ha dedicado a desentrañar lo que él denomina el mayor fraude de la historia. Kaysing agregaría: creo realmente que las evidencias que expongo prueban, más allá de cualquier duda, que es imposible que hayamos llegado a la Luna, al menos en la forma en que se nos ha contado, afirmaría Kaysing. Él mismo nos cuenta en el libro sus peripecias a lo largo de estos años, siguiendo incansable la pista de alunizajes falsos, fotografías retocadas, presuntas rocas lunares que jamás han salido de la Tierra y astronautas programados psicológicamente para mantener una impostura tan perfecta que ellos mismos se la creen, por no hablar de cómo ciertos medios de comunicación fueron partícipes y encubridores de todo ello, empezando por la figura del gurú televisivo de la época, Walter Cronkite, el hombre que narró para los estadounidenses el histórico momento. Todo un ejercicio de extravagancia, aunque bien mirado. ¿Qué pruebas materiales existen de la presencia del ser humano en la Luna? ¿Instrumentos que bien pudieron ser dejados allí por aparatos no tripulados? ¿Unos trozos de roca que son de composición similar a millones de ellas, que pueden ser encontradas sin dificultad en la Tierra? La palabra de unos astronautas que, como militares que son, se deben al cumplimiento de las órdenes que reciben y a la legislación sobre seguridad nacional. ¿Lo que vimos por televisión? Conviene no perder de vista que, por extravagante que nos parezca la actitud de este autor, Kaysing plantea una serie de preguntas incómodas que tanto la NASA como los astronautas que participaron en esas misiones lunares eludían sistemáticamente. Se han emitido toda clase de sofisticados razonamientos técnicos para intentar explicar las anomalías denunciadas por Kaysing y otros, pero las sutilezas se disuelven como un terrón de azúcar ante hechos tan sencillos, pero con tanta fuerza, como que en las fotografías tomadas en la Luna no aparezca en ninguna de ellas una sola estrella, y eso es algo que, por mucho que se intente justificar, hace que el sentido común se quede con la incómoda sensación de que en esta historia no todo encaja como debiera. No hay publicación que no hablara y hable aún de aquel acontecimiento único en la historia de la humanidad. Se pueden ver cientos de fotografías en páginas oficiales tanto de los archivos nacionales de Estados Unidos y de la propia agencia espacial, la NASA, de aquellas misiones tripuladas a la Luna, con detalles de los lugares en que los astronautas visitaron el tiempo que estuvieron allí, sobre suelo selenita. Y como su origen proviene de la parte oficial, confiamos en ellos, queremos creer, pero es tan real como lo muestran, es decir, que son las fotos originales tomadas por los propios astronautas en las misiones Apolo que pisaron la Luna. Pero a pesar de los rótulos que acompañan todas estas postales que llevan letras y números, siempre hay dudas de su origen. Hace algunos años, el ex entrenador de astronautas y colaborador de la Agencia Espacial Norteamericana, Ken Johnston, hoy divulgador no oficial de la NASA, publicaba en su blog o página personal una cantidad importante de fotografías supuestamente oficiales que él había rescatado de la destrucción, y otras que la misma agencia espacial publicaba en su momento en su página oficial. Hoy, algunas de ellas ya fueron levantadas por la propia NASA. En esas imágenes, el mismo Johnston, junto a otros teóricos de la conspiración, analizaban mediante técnicas de limpieza como el Photoshop, descubriendo en muchas de ellas supuestas estructuras que a simple vista no se notaban, argumentando que en nuestro satélite existen enormes, por no decir ciclópeas megaconstrucciones con alturas kilométricas, inimaginable en medidas humanas. ¿Quiénes se las construyeron? ¿Para qué? ¿Y desde cuándo están allí? Pero después de tantos años, con muchísimas dudas acerca de los alunizajes lunares, sumado al desconcierto que muestran los sucesivos y a esta altura graves retrasos del programa Artemis, con Artemis 1 en su primera etapa, que circunvalaría la Luna volviendo a la Tierra, probando con ello la fiabilidad para llevar gente o a los astronautas en 2024, ante la ingente información de los teóricos de la conspiración acerca de que todo fue grabado en un estudio al estilo Hollywood. Creemos que aquellas estructuras que fueron analizadas y mostradas por Johnston y su gente serían en realidad cúpulas que, al estilo de domos de inmensos estudios de cine, cubrían el lugar donde fueron supuestamente filmados todos los alunizajes, y de ahí la probable confusión de Johnston y su gente de que serían estructuras, pero no extraterrestres, sino terrestres, las que contendrían ese sistema interno,
donde fueron grabados todos los alunizajes lunares en las décadas de los 60 y 70. Nadie ha hablado del asunto, pero creemos que esa puede ser una de las teorías que manejamos sobre el supuesto fraude de los alunizajes, que fueron filmados en estudios de filmación y grabación inmensos ubicados en lugares inaccesibles de Estados Unidos. Pero como hemos oído, están las otras posturas o teorías, las que no hablan de tecnología fantástica no terrestre que ayudó a los astronautas no solo llegar y pisar la Luna, sino descubrir lo que allí se encontraría desde hace millones de años, restos de estructuras y tecnología con un origen desconocido, del cual también nos hemos ocupado de hablar, y que la NASA jamás se atrevió a mantener, ya que después de varias publicaciones al respecto, estas fueron levantadas o descontinuadas. De eso también hablamos. Ante la expectativa del próximo envío lunar, la duda es muy grande si lo publicado tiene un viso de verdad. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.